comenzar una serie que se llama La Fe en Acción, que de esta manera. Porque hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios. Bueno, la iniciamos en realidad el domingo pasado, pero solo dimos la introducción. Hoy sí vamos a comenzar ya a adentrarnos en el primer capítulo de la carta de Santiago. Y yo sé que tenemos dentro de la audiencia muchísimas personas ya familiarizadas con el texto. Muchísimos que lo han estudiado, como el caso de algunos maestros y guías del ministerio infantil, pero yo sé que eso no va a ser impedimento para extraer todo lo que esta carta tiene, toda la riqueza. Y quiero decirles que el capítulo 1 de la carta juega un papel muy importante. Los hebreos, los judíos, normalmente cuando escribían, su forma de escritura se caracterizaba porque en las primeras frases, en las primeras líneas, o en este caso en los primeros capítulos de los libros, vamos a encontrar siempre en las primeras ideas todos los puntos y temas que van a después ampliar. Es muy común en el apóstol Pablo que en la primera parte del escrito encontremos las principales ideas. Santiago, como buen judío, en la primera parte de la carta va a tener todas las ideas y todas las palabras claves de la carta. Los principales discursos, o por así decirlo, las principales enseñanzas de la carta de Santiago están desde el capítulo 2 al capítulo 5. Ahí hay muchísima riqueza de sabiduría, pero cada una de esas enseñanzas como que es individual la una de la otra. Y todas esas enseñanzas en la carta van a terminar como con una frase de fácil recordación. Así como los proverbios y los refranes tienen la particularidad de que son frases que se recuerdan muy fácilmente y que vienen a nuestra mente en el momento en el que más lo necesitamos. Esa es la facilidad de un refrán, de un proverbio, ¿cierto? Usted estaba con las piernas cruzadas así, levantadas, tenía un papel en la mano, miró la caneca y dijo, puedo, no tengo que levantarme. Y después que lo tira y cae fuera de la caneca, ¿qué le pasa? Enseguida se activa algo dentro de usted y se viene a la mente un refrán, una frase corta de fácil recordación. ¿Qué se le viene a la mente? Automáticamente usted dice, el flojo trabaja doble, se levanta con su dignidad perdida, recoge su papel, mira para ver si nadie lo vio, ¿no? Te hace, nadie me vio y ahí como lo vuelve a fallar, ¿no? ¡Ay! Y se pone rabioso y todo. Entonces, como Santiago está muy influenciado por los proverbios, hay frases de muy fácil recordación dentro de la carta. Y cada enseñanza va a tener una frase que se recuerda mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Va a usar muchas figuras, va a usar muchas ilustraciones. Pero en el grueso del capítulo 2 al 5. Ahora, hay una serie de enseñanzas con estas palabras claves. Nos va a hablar del favoritismo, del amor, nos va a hablar de la fe genuina, nos va a hablar 3 veces de la lengua y lo que decimos, del condenar a otros, de decir la verdad, de la arrogancia de la riqueza, del peligro de la riqueza, de lo peligrosa que es, de la oración que se hace con fe, de un corazón dividido entre 2 aguas y lo peligroso que es tener un corazón dividido y de cómo se restaura a otros. Ahora bien, en el capítulo 1 vamos a encontrar la introducción y el resumen de todos los temas de este libro. Es decir, si usted presta mucha atención a todo el desarrollo del capítulo 1 de esta carta, usted va a encontrar las ideas principales, lo que después Santiago va a desarrollar. Y la carta nos va a comenzar diciendo que la fe genuina va a ser sometida a prueba. Si no, mírennos hoy. La fe genuina, la fe verdadera va a ser sometida a prueba y nos va a plantear una perspectiva distinta de la prueba. Nos va a decir cómo se enfrenta, cuáles son los recursos que tenemos disponibles para enfrentar la prueba, cuáles son
todas estas cosas que el Señor nos ha provisto, cómo se hace y sobre todo nos va a decir cuáles son los resultados que las pruebas producen. Que pueden producir algo bueno y que las pruebas pueden producir paciencia y perseverancia. Ni un amén. Esta es una de las cosas más difíciles de enseñar y de vivir. Entender que aún en medio de las circunstancias más difíciles, Dios es capaz de obrar. Que Dios está actuando a pesar de que la circunstancia es difícil y es adversa. Entender que Dios sigue en control y que Dios está interesado en hacernos, según las palabras que va a usar Santiago, perfectos y cabales. Imagínense ustedes, en una serie que se llama La Fe en Acción, lo primero que tenemos que decir de la fe es que la fe va a ser probada. Sí, porque normalmente tenemos una idea de que la fe es para conquistar, la fe es para lograr grandes cosas, la fe es para tener, la fe es para hacer, la fe... Y hay más fe en la fe que en el objeto de la fe, que es lo que debería ser el objeto de la fe. Y lo primero que Santiago nos va a decir es que la fe genuina va a ser probada, va a ser puesta a prueba. Y dado que esta es una realidad ineludible, es decir, eso pasa a todo el mundo, todo creyente va a ser probado. Y dado que esto es ineludible, Santiago va a comenzar diciéndonos cómo debemos afrontarla y la forma como Dios es capaz de actuar por medio de ellas, aún de nuestras circunstancias más difíciles. Yo titulé a este mensaje La fe aprueba y aprueba. La fe aprueba, dos palabras, porque se somete a prueba, a un examen. Y aprueba, una sola palabra, porque la idea es que lo pase. Como quien aprueba una prueba. La fe aprueba y aprueba. Y quiero que se ubique en Santiago capítulo 1, del verso 2 al 4. Ese es el texto que vamos a estar trabajando. Y como hoy no tenemos los monitores ni Ronnie colaborando, usted sí le va a colaborar a quien está ahí al lado en buscar rápidamente los textos, en mostrárselo, si no tiene Biblia, en compartirlo, y si no, en escuchar muy bien lo que el texto dice. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Wow. Luego de saludar, de ese saludo que vimos el domingo pasado, Santiago pasa de inmediato a mostrar cuáles son las actitudes para afrontar la prueba. ¿Cuáles son las actitudes correctas para afrontar la prueba de nuestra fe? Y estas actitudes las podemos resumir en tres palabras que están en estos versículos. La primera palabra es gozo, es la propuesta de Santiago en el versículo 2. Las pruebas se enfrentan con una actitud gozosa en el verso 2. La segunda palabra es entendimiento, sabiendo que, entendiendo que en el verso 3. Y la tercera palabra es sometimiento en el verso 4, esperando que la paciencia tenga su obra completa, con una actitud dócil. Entonces, estas tres palabras nos van a ayudar a entender cuáles son las actitudes para afrontar la prueba. Porque de que viene, viene. Todos los que estamos aquí, yo siempre les digo, está en uno de cualquiera de estos tres estados. O va a entrar a una prueba, o está en medio de la prueba, o está saliendo de ella. Algunos dicen, no, yo en este momento estoy en mi mejor momento.
porque vivimos en medio de un mundo caído. Y esta misma adversidad siempre la vamos a enfrentar e inesperadamente nuestra circunstancia puede cambiar. Una sola llamada puede cambiar nuestra estabilidad para siempre. ¿Cierto que sí? Una sola noticia inesperada, una llamada, algo que no esperábamos. Ahora bien, para entrar en detalle de cada una de estas actitudes, para poder aprobar la prueba de nuestra fe, es necesario no perder de vista algunas cosas que Santiago tiene en mente cuando escribe. Y es que lo auténtico, lo que es verdadero, lo que es genuino, quiere decir Santiago, va a ser sometido a prueba. Esto es una imagen muy común en toda la Biblia. Y es una imagen muy común en nuestra propia realidad. Cada una de las cosas que nosotros necesitamos comprobar si es genuino o no, ¿qué le hacemos? Una prueba. Usted ve gente que usted le entrega un billete de 50 y ¿el qué va a hacer con el billete de 50? Él va a someter a prueba ese billete que usted le dio. Si el billete es genuino, usted no tiene por qué preocuparse. ¿Por qué lo estás revisando? ¿Por qué lo vas a llevar para allá? ¿Para qué le pasas ese lapicero? ¿Por qué lo metes en esa máquina? ¿Por qué lo estás tocando tanto? Está sometiendo a prueba. Y si es genuino, tiene que pasar la prueba. Pero es necesario. Ahora, se dice que los joyeros, por ejemplo, para probar los diamantes, los meten en agua. Y que el diamante genuino brilla, en el medio del agua resplandece. Y que cualquier persona así no sepa mucho, sabe notar la diferencia. Así mismo, la gente puede diferenciar cuando un cristiano es genuino y cuando no. En pocas palabras, la propuesta de Santiago es que, tal como alguien compartió, creo que fue Carlos esta semana, el verdadero cristiano se conoce en la prueba. Es decir, todo lo que se dice, todo lo que se enseña, todo lo que se predica es muy bonito con relación a nosotros. Pero en medio de la prueba es que nosotros vamos a mostrar una diferencia entre quien es cristiano genuino y quien profesa simplemente, sí, yo profeso nominalmente a Cristo. Y esta notable diferencia va a ser más visible en medio de los momentos difíciles. Esta diferencia, esta confianza, esta dependencia de Dios. Y yo creo que el problema es que muchos tienen más confianza en su fe que en Dios. Usted dice, no, esto es tranquilo, yo lo puedo pasar. Pero cuando es sometida a prueba se da cuenta de cuál es el carácter de su fe. En otras palabras, hermanos, la forma en la que una persona enfrenta la prueba revelará si su fe es viva o muerta. Si su fe es genuina o es una imitación de fe. Si es o no es una fe verdadera. Si es o no es una fe salvadora. ¿Usted recuerda cuando estudiamos el Evangelio de Marcos que en la parábola del sembrador Jesús dice que parte de la semilla cae en pedregales, cae entre piedras? ¿Lo recuerdan? ¿Y qué pasa con esa parte de la semilla que cae entre piedras? Comienza como que a surgir. Y parece que sí, sale matica y todo. ¿Hasta cuándo dura esa matica que sale entre piedras? Hasta que sale el sol. Es más, Lucas dice que este tipo de personas creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, dice Lucas textualmente, se apartan, porque no tienen fundamento. Y parecía que sí, y parecía que estaba floreciendo algo, pero apenas el sol le pega, como no tenía raíz, se seca. Es decir, que este tipo de personas que son como la semilla que cae en pedregales, al principio da como una apariencia de que sí, pero no. Pero en cambio hay un grupo que son buena tierra. Y en esa parábola de Jesús lo que son buena tierra son los que tienen un corazón bueno. Dice el texto, estos retienen la palabra. Y porque la retienen, la palabra oída, dan frutos con perseverancia. A pesar de, siguen dando frutos. ¿Usted no ha visto esa imagen en internet de un palo de mango que cortaron así, ¿tá? Y después sale un retoñito y sale hasta un mango? Está cortado pero sigue dando fruto. A pesar de. Y yo creo que, dado que todos, absolutamente todos, vamos a sufrir en alguna medida estas pruebas, por consecuencia de vivir en un mundo caído, de tener una naturaleza pecaminosa, una sociedad corrompida,
A diferencia de lo que hoy en día se pretende predicar, ¿no? Te van a encontrar recintos donde hoy en día se predica de que no, de que todo nos va a salir bien, muestra el tigre que eres un campeón en ti, a ti nada te podrá salir mal si vienes a Cristo. Eso es una mentira, porque el mismo Jesús nos lo advirtió, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Dios no exime de las pruebas a sus hijos, sino que por el contrario, Dios va a trabajar en medio de la prueba en sus hijos. Amén. Vamos a recibirlas de todas las cosas, de las mejores cosas que tenemos y que han sido dadas, por ejemplo, para nuestra bendición, de lo que Dios nos ha dado para nuestra felicidad terrenal. De esas cosas vamos a recibir pruebas también. El mayor regalo que Dios nos ha dado para disfrutar esta vida terrenal, por ejemplo, la felicidad terrenal, hablando en términos terrenales, es el matrimonio y la familia. No me creyeron. Y de eso que ha sido dado como un regalo de Dios, en medio de eso vamos a afrontar pruebas. Yo creo que es interesante entender que nosotros no estamos exentos de la prueba porque ni siquiera Jesús mismo lo estuvo. Es decir, Jesús no solo nos está diciendo que en el mundo tendréis aflicción, sino que Él mismo lo padeció. Un puritano decía, el Padre tiene un solo hijo sin pecado, se llama Jesús, pero no tiene ninguno de sus hijos sin sufrimiento, porque aún Jesús sufrió. ¿Me hago entender? Es una realidad ineludible, es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir, problemas ocasionales, en nuestro trabajo, colegio, universidad, hogar, en la sociedad, en la familia, en la iglesia. Esta no es que es la congregación de los santos, sí, pero en esta carne chuletonga, en esta naturaleza caída, me estoy haciendo entender. Ni la iglesia primitiva lo pudo, ni los discípulos que estaban con Jesús y solo eran 12, ya estaban peleando quién iba a ser mayor y dónde me voy a sentar yo, y estaban con Jesús. Es decir, vamos a enfrentar diariamente adversidad, crítica, frustración, desánimo, decepción, dolor, angustia, enfermedad, heridas y hasta la muerte. Decía, no es una manera adecuada, entre comillas, para comenzar un año nuevo, ¿cierto? Nosotros decimos, feliz año, próspero año nuevo, que todo te salga bien. O cuando alguien cumple, que le decimos, que Dios conceda todos los deseos de tu corazón. Cuando eso es quizás lo peor que le podríamos desear a una persona, ¿no? Ojalá y no lo haga. A veces lo peor que le podríamos decir a una persona es que le concedan los deseos de su corazón, ¿no? Pero tengo que ser sinceros con ustedes. Estas dificultades están allí. Jesús lo dijo, y tal como lo quiere mostrar Santiago, si nuestra fe es genuina, será probada en los periodos de aflicción, sin importar el origen. Allí se va a probar. Y cuando la fe es solo una profesión vacía, cuando alguien le dijera, ven a Cristo que tus problemas se van a acabar, vas a conseguir novio, vas a conseguir carro, vas a conseguir una casa, vas a conseguir... Y pasa el tiempo y no se da, dice, a mí me engañaron. Que me devuelvan mi ofrenda, que aquí, por aquí no es. ¿Sí o no? Esa plática se perdió y yo que iba con tanto. Pero cuando enfrentamos la realidad de lo que la palabra de Dios enseña, de lo que dice, y es que cuando hay una fe genuina, hay un mayor entendimiento de las circunstancias. Hermano, cuando nuestra fe es genuina, nosotros podemos reflexionar más profundamente acerca de nuestra condición. Sabemos que hay algo más de lo que simplemente nos está sucediendo. Sabemos que Dios está obrando a pesar de que no entiendan muchísimas cosas. Y en ese momento podemos experimentar la gracia sustentadora de Dios en nuestra vida. Dios nos fortalece y Dios va a producir en nosotros una esperanza mayor.
En diferentes pasajes de la Biblia usted va a encontrar la forma como Dios es capaz de usar la adversidad y las pruebas. ¿Qué es lo que Dios va a hacer y por qué Dios permite las pruebas para su pueblo, para sus hijos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y es que Dios tiene muy buenas razones para permitir la prueba en medio de nosotros. Algunas de ellas, Dios quiere probar la naturaleza de nuestra fe. Dios quiere hacernos más humildes. Dios quiere alejarnos del orgullo. Y si algo nos aleja del orgullo y nos hace más humildes, es la prueba. El apóstol Pablo dice, yo conocí a alguien que subió al tercer cielo. No sé si en el cuerpo, no sé, Dios lo sabe. Pero estuvo en el tercer cielo. Él mismo. Y ahí vio cosas, mejor dicho, impresionantes. ¿Usted se imagina a alguien que haya subido al tercer cielo dando el testimonio, hermano, aquí estoy? Y después lo disfraza de muy espiritual para la gloria de Dios, no para mí. Estuve en el tercer cielo, así como quien va y viene. Pues el apóstol Pablo tiene que decir en ese mismo contexto, pero para que no me enaltezca a mí mismo, el Señor me abofetea, y me abofetea de una forma. Envía un mensajero, él lo llama un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que me mantenga con los pies bien en la tierra, ¿no? Y para que siempre entienda, solo la gracia de Dios es suficiente. Parece por la interpretación más cercana del texto que cuando él habla es que todos los falsos maestros que le estaban criticando y acusando, parece que el apóstol Pablo se refiere a eso. A los falsos maestros, la crítica constante, lo que le decían, cómo lo atacaban, le ayudaba a entender cuánto debía mantenerse a los pies del Señor. Y decía, yo también tengo un aguijón en mi carne que le he dicho al Señor 3 veces que me lo quita. Y el Señor me dice, no te lo quito. Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿No es maravilloso? ¿No es más fácil quitarlo y ya? En medio de eso, Dios está obrando. El Señor quiere, por medio de la prueba, librarnos de nuestra dependencia de las cosas terrenales. Amén. Las cosas terrenales que nos alejan de nuestra confianza en Dios. Entonces, cuando se nos quita, nos damos cuenta. El Señor quiere aumentar nuestro anhelo de estar con Él. Nos quiere llamar a una esperanza eterna. El Señor quiere revelar qué es lo que realmente tú amas. Entonces nos apaga todas las luces para ver qué es lo que realmente tú amas. ¿Qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón? El Señor, por medio de la prueba, quiere ayudarnos a que valoremos cada uno de los regalos que Él nos ha dado, su cuidado, su palabra, su provisión, su fortaleza, su salvación, la bendición aún de congregarnos. ¿No viste ese hermano que pasa por un momento y está hospitalizado un rato? Ahorita entrevista a nuestra hermana Arlet. Cuando llega a la iglesia dice, ¡ay, mi iglesia! ¿Cómo la extrañé? Porque el Señor quiere que valoremos aquellas cosas que en situaciones normales no valoramos. Y ves a cada hermano, hermanita, ¿cómo está? El Señor quiere fortalecernos para servicios mayores. La Biblia es categórica en decir que en medio de la prueba, el Dios de toda consolación nos consuela para que nosotros después podamos consolar a otros con la consolación con que fuimos consolados. Decir, en medio de todo, el Señor quiere capacitarnos para ayudar mejor a otros en su prueba, y el Dios de toda consolación nos va a consolar. Entonces, ante esta realidad de la prueba de nuestra fe, debemos reaccionar de la forma correcta. Y la propuesta de Santiago es que reaccionemos en primer lugar con gozo. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero para enfrentar adecuadamente la prueba es una actitud gozosa. Y esto es lo más contradictorio, ¿cierto? Gozo en medio de la prueba es lo más contradictorio que hay. Ahora, lo interesante es que primero Santiago se identifica con ellos y les dice, hermanos míos. No solo compatriotas judíos, sino además hermanos en Cristo. Esta va a ser una frase que él va a usar mucho. Amados hermanos, lo va a usar 3 veces. Para decirle, yo estoy con ustedes en esta misma lucha.
Y después que se identifica con ellos, se lo da en forma de mandato, tened. ¿Y por qué hay que darlo en forma de mandato? Porque esta no es la respuesta natural a la prueba. No es la respuesta que nosotros normalmente daríamos. Ahora, lo que hay es que entender es que nosotros los cristianos tenemos el mandato divino no de mostrar un poquitico de gozo, no de mostrar algo de gozo, sino de tomar nuestras pruebas con sumo gozo, con gozo puro, con gozo no adulterado, con un gozo completo, con un gozo total, con plenitud de gozo. Ahora, ¿cómo se puede afrontar una prueba con plenitud de gozo? Para enfrentar una prueba con plenitud de gozo hay que ir a la fuente del gozo. Dice la Biblia, en tu presencia hay plenitud de gozo. El tema es para qué usar el gozo. Para que usted vea que usted es un cristiano contento y alegre, y dice, hermana, está gozosa en la iglesia, ¿no? Para que sin importar la circunstancia, nosotros podamos tener la actitud correcta, sin quejarnos. Porque sabemos que Dios usará aún la adversidad para nuestro beneficio y para su gloria. Yo quiero ser claro con esto, hermano. Eso no es masoquismo. ¿Cómo me gusta sufrir? No. Porque la prueba en sí misma no produce gozo. Lo que produce gozo es ver más allá de esa prueba, de que a pesar de esto, Dios está obrando. Eso es lo que produce gozo. O sea, no es un masoquismo cristiano. Es que nos gusta sufrir y entonces, ay, sí, estoy contento, estoy sufriendo. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Ay, hermano, si le contara, hermano. No es positivismo ni... Es gozo genuino, real, ¿cierto? Algunos disfrazan esto de positivismo y todo. Está en la inmunda, pero es gozoso. No. Es algo realmente, una actitud del corazón. Está hablando de estar verdaderamente gozoso con la confianza de que aún aquello que fue planificado para hacernos mal, Dios es capaz de usarlo para hacernos bien. Es una confianza. Es decir, más que una cuestión de sentimientos, es una cuestión de voluntad. Voluntad. Es un compromiso decidido. A pesar de las circunstancias, yo confío en lo que estás haciendo. Eso quiere decir, hermanos, que cuando la fe verdadera, cuando la fe es genuina, cuando la fe en Cristo es genuina, aún las pruebas son motivos para dar gracias a Dios. Así es. Cuando la fe es genuina, aún la prueba es motivo para regocijarnos en Él. Hay un hombre que siempre nos reta en la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo, encarcelado, azotado, con su compañero Silas. Silas lo ha podido meter. ¿En qué me metiste, Pablo? ¿Y qué hacen los dos? Allá en el fondo de una cárcel, encadenados con el cepo puesto, que debe ser algo muy doloroso. ¿Qué hacen? Dice Hechos, cantaban alabanza. El testimonio de todos los que están en la cárcel es tremendo, ¿no? Para después de todo lo que ocurre en esa maravillosa historia. Pero la propuesta es que cuanto más nos regocijamos en la prueba, más comprendemos que la mejor parte realmente de esta prueba es qué tanto me permite estar cerca del Señor. Qué tanto me permite estar cerca de la fuente del gozo, a ser más sensible a su presencia. Bendita sea esa prueba que te acercó al Señor. Que sea bendita. Porque te acercó, porque te hizo orar más, porque tu interés por la palabra de Dios aumentó, porque cada una de tus sendas fue aumentada para acercarte más a Dios. Así que bendita sea esa prueba que te trajo a sus pies. Y yo creo que
el mayor ejemplo en este sentido es nuestro Señor Jesús, ¿no? El hebreísta, escribiendo de Él en el capítulo 12, Hebreos 12, 2, un texto que voy a leer después el 1, pero desde el 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego dice: el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús miró más allá de lo que tenía que enfrentar en la cruz y puso ese gozo por delante, el gozo que disfrutaría cuando la prueba terminara, cuando se cumpliera la maravillosa obra redentora que el Padre le había encomendado. Y por ese gozo pudo sufrir la cruz. Y ahora se nos invita a nosotros: piensen en Él, piensen en todo lo que Él tuvo que soportar. Y de esa manera nosotros no nos vamos a cansar ni vamos a desmayar, porque tenemos un Salvador que es capaz de compadecerse, que es capaz de socorrernos por cuanto Él mismo lo sufrió. No tenemos un sumo sacerdote que no sabe de qué le estamos hablando. Él sabe lo que es perder a alguien que amas. Él sabe lo que es llorar frente a una tumba. Él sabe lo que es sentirse engañado y traicionado. Él sabe lo que es sentirse abandonado, estar cansado de fallecer. Por cuanto Él estuvo dispuesto a hacerse hombre para experimentarlo Él mismo, hoy puede socorrernos en nuestra debilidad y es nuestro oportuno socorro. Qué maravilloso, ¿no? El segundo referente, les decía, es el apóstol Pablo. Con todo lo que deja, dice, escribe desde la cárcel la epístola a los filipenses, considerada la carta del gozo. Y es que si va a hablar del gozo verdadero que se produce en medio de la aflicción, no hay un mejor lugar para escribir la carta del gozo que una cárcel. Yo pensé que la mejor manera de escribir una carta del gozo era una fiesta, un carnaval, ¿no? Y él escribe desde la prisión esa carta donde invita a toda una iglesia: regocijaos una y otra vez. Y después les dice: no crean que digo esto porque tenga ahorita abundancia o porque en este momento yo tenga escasez, porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y luego continuará diciendo: sé vivir, hermano. Yo sé vivir, dice el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Qué reto, ¿no? Jesús utiliza una maravillosa ilustración para esto. ¿Cómo es ese tema de tú poder tener gozo aún en medio de la adversidad? Los discípulos están demasiado tristes porque en aquella reunión en el aposento alto de despedida, en Juan 16, Jesús le está diciendo: no estaré más con ustedes. Y los discípulos se entristecen y Jesús les usa una ilustración hermosa, maravillosa, que muchos sabrán de qué les hablo. En Juan capítulo 16, verso 20, Jesús les dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, mientras el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16, 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda más de la angustia. ¿Por qué? Dice Jesús: por el gozo de que haya nacido un hombre nuevo en el mundo. ¿Qué ejemplo, no? Es doloroso y sufre dolores de parto,
Cuando llega su hora tiene dolor, pero después ni se acuerda por el gozo que tiene. Eso quiere decir, hermanos, que todo depende de qué es lo que nosotros valoramos más. Si usted valora más el bienestar que el carácter, la prueba siempre lo va a amargar. Si usted quiere valorar más lo físico, lo material, que lo espiritual, no hay nada que amargue más que los momentos de dificultad. Pero si realmente nosotros valoramos el carácter, lo espiritual, nos podremos regocijar. Mi Dios está trabajando en medio de estas circunstancias. Él nos va a hacer mejores. Si está concentrado en el presente, no hay peor negocio que la adversidad. Pero si realmente usted lo mira a largo plazo y está viendo hacia el futuro, sabe que las pruebas nos van a hacer mejores. Cuando nuestros valores son bíblicos y espirituales, nosotros nos podemos regocijar. Más adelante Santiago va a citar otro ejemplo top, un ejemplo altísimo, la vida de Job. Que Job además tenía amigos que con esos amigos ni para qué enemigos, ¿no? Y en esa presión y en esa criticadera, y yo me asombro porque Job, tanto tiempo se cree que Job es el primer libro escrito de toda la Biblia. Y tanto tiempo antes de la historia de redención, la comprensión que tiene Job de lo que Dios está haciendo. Y entonces está esa mujer diciendo, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete, los amigos. Algo hiciste, confiésalo. Algo hiciste. Y él le da testimonio a sus amigos y a sus críticos cuando le cuestionaban, ven acá, ¿y por qué sigues esperando en Dios? Ya no hay razón, o sea, estás en la peor condición a donde puede estar un ser humano. No tienes razón alguna para esperar a Dios. La respuesta de Job en el capítulo 13, verso 15 es, ¿sabes una cosa? Aunque me mate, en Él esperaré. Así que calladito se ve más bonito. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, dice Job, defenderé delante de Él mis caminos. Él me conoce, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Qué entendimiento, Ana? En el comienzo de la historia bíblica hay un hombre como Job, en la peor condición, dice, sigo esperando, defiendo delante de Él mi causa y mis caminos. Él los conoce, Él me va a probar, pero yo saldré como oro de esta prueba. Santiago va a terminar el versículo 2 diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cada palabra de esa frase es importante y cada palabra describe una característica de lo que enfrentamos, hermano. Cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando, la forma como está escrito, lo que dice es que es inevitable. Tarde o temprano te va a tocar. Entonces, hermano, cuando lo inevitable llegue. La palabra halléis indica o significa caer en. Transmite la idea de algo que es inesperado. Algo que nosotros obviamente no estábamos preparados. La palabra que está ahí para halléis, caer en, es la misma palabra que se usa en la parábola del buen samaritano. El hombre iba de camino y cayó en manos de ladrones. Fue algo inesperado, algo que no esperaba. Es decir, la prueba es en primer lugar inevitable. La prueba es inesperada, es lo que Santiago está diciendo. Y lo que ahora va a decir es que además de inevitable e inesperada, vienen todos los colores, tamaños y sabores. Es diversa. ¿Lo leyó? Cuando os halléis en diversa. La palabra que está allí para diverso es multicolor. Hoy en día cuando se quiere hablar de diversidad se usan muchos colores, ¿cierto que sí? Esa es la bandera de la diversidad sexual. Y entonces le ponen un poco de colores, porque la idea de diversidad es multicolor. Es la palabra que está ahí. Esto significa que la prueba es inevitable,
es inesperada y además vienen todas las presentaciones. Un vecino, un mensaje de WhatsApp, una llamada inesperada, un despido inesperado, una situación difícil, una enfermedad, tantas cosas, ¿no? Pueden venir en diferentes matices, formas y grados. Nosotros estamos sujetos a diferentes pruebas y de diferentes fuentes, pero el propósito es probar nuestra fe. Y un dato importante aquí con la palabra prueba. La palabra prueba en griego es neutra, es decir, puede ser buena o puede ser mala. Es la palabra griega peirasmos. Dependiendo del contexto, se puede traducir como prueba, algo bueno, un examen, o dependiendo del contexto puede ser algo malo. La Biblia, para cuando da la connotación mala, la misma palabra traduce como tentación. ¿Me hago entender? Peiras o peirates es de donde viene la palabra pirata, alguien que ataca para hacer daño. Entonces, dependiendo de la connotación, puede ser buena o puede ser mala. En este caso es buena. Prueba como algo bueno. Santiago después lo va a usar abajo con la connotación negativa. Cuando alguno es tentado, ahí va a aparecer, pero con la connotación negativa. Como nada más hay una palabra, hay que entender que aquí lo que él quiere decir es que es bueno. Santiago va a usar esta palabra en los dos sentidos. Prueba, por el contexto, es algo que va a producir algo bueno, algo que va a sumar. Y tentación es algo que quiere destruir, es algo que quiere devastar. Amén. Entonces, ahí está, la primera actitud es la actitud gozosa, el gozo. La segunda está en el verso 3, que dice, sabiendo, así inicia el verso 3, ¿cierto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la segunda actitud adecuada en medio de la prueba es el entendimiento, el conocimiento, sabiendo. Ahora, denota un conocimiento pleno, algo que está más allá de la teoría y de los simples hechos, algo que se conoce por la experiencia, algo que usted lo entiende por experiencia propia. Jesús lo usa esta palabra para el entendimiento que la gente tiene, por ejemplo, de la naturaleza. Usted ve las hojas de la higuera, dice Jesús, y ya sabe que el verano viene. O esa gente que ve los tiempos, ¿no? Yo una vez estaba de vacaciones con mi esposa y estábamos en una isla, habíamos revisado el clima soleado, decía el pronóstico del clima, vámonos. Nos montamos en una embarcación y desde que nos montamos, los nativos de la isla, todo el mundo sabía, decía, hoy viene un norte, un ciclón. Entonces, ¿pero por qué? Decía, mira allá al horizonte. Y yo, tú ves esa línea así, cuando el cielo amanece así, en la tarde lo que hay y nosotros, coñito, sol así, más caliente que este. Mira, cuando regresábamos a las 5 de la tarde, nos acordamos de Angelina oraba en favor de que el Señor calmara la tormenta y todo. Padre, no nos dejes aquí. Ese día trasboqué hasta la cédula. Y mi esposa me miraba, y tú no trabajas en una empresa de barcos. O sea, qué descotiza. Eres una vergüenza. Hay una compañía de barcos, pero hay tremendo aguacero, exactico como la gente. Un conocimiento por la experiencia. Esta gente que vive de eso, ¿no? Conoce perfectamente cómo está el cielo, cómo está el mar. Y decía, ¿sí lo ves que allá está como un tapetico? ¿Sí lo ves? Sí. Eso es que en la tarde viene una tempestad. Y tú ves ya pronóstico del clima soleado. Entonces, lo que está diciendo es el conocimiento por la experiencia. Nosotros como cristianos sabemos, o deberíamos saber, por experiencia propia, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, nosotros hemos aprendido su promesa, sabemos que es verdadera, y sabemos que después de haber pasado por la aflicción, nuestra confianza en Dios no solo está intacta, sino que es más grande. O debería ser más grande.
La psicología moderna le puso un nombre a eso. Se llama resiliencia. Entonces hoy lo venden como un concepto novedoso. Alguien que en medio de la adversidad no se derrumba, sino que sale más fuerte. Y entonces con eso han hecho libros, dictan conferencias, y es un concepto que está en la Biblia desde siempre. Todo aquel que pone su confianza en Dios no solo sale con su fe intacta, sino más fuerte. Sale fortalecido en medio de la prueba. Porque en medio de la prueba y para poder enfrentarla se requiere paciencia. Esta es una característica interior, permanente, de fortaleza. La paciencia actúa en medio de la prueba. Después de la prueba usted no necesita paciencia. ¿Para qué? Tiene que actuar en medio y se fortalece en medio de esa dificultad, en medio de esa circunstancia. Confiando en el Señor, Él desarrolla en nosotros esta virtud y esta virtud es duradera. Esta es una virtud que se desarrolla mientras dura la aflicción. Y yo tengo que confesarles algo, porque la forma en la que durante muchísimo tiempo yo enseñé este texto, después me di cuenta que tenía una connotación negativa. Perdonen que me sincere hasta hoy. Y si acaso yo le enseñé eso, perdónenme. Porque yo siempre decía, eso significa de que yo necesito situaciones para que mi paciencia se fortalezca. Entonces, personas muy cercanas a mí cuando decían, Señor, dame paciencia, de pronto salía otro y le decía, no pidas paciencia. Porque si pides paciencia, en realidad lo que estás pidiendo es prueba. Entonces te decía, no pedí paciencia, no pedí. Pero yo decía, pero eso es una connotación como si fuera algo malo, no puede ser así. Porque todo lo que el Señor da, el Padre de luces no da algo malo, todo lo que Él da es bueno. Y lo que pasa es que estaba entendiendo mal lo que quiere decir. Porque entonces había gente que decía, con razón me tocó el marido que me tocó, yo que sí le pedí paciencia al Señor. Y como le pedí tanta paciencia me tocó, y para toda la vida, ¿sabes? Si no es paciente ahí. Entonces tiene al pobre, le llama la cruz. Esta cruz que me tocó. Entonces, hermano, ¿y cómo está la cruz? Ahí va, hermano. La cruz ahí, todavía es un cabrito. Entonces, era como si algo fuera negativo y no puede ser así. Lo que nosotros tenemos que entender es que es algo bueno para nosotros. Entonces, si usted quiere verlo de la manera positiva y de la manera correcta, como algo que da Dios, que es el Padre de luz, que todo regalo, toda dádiva, todo don perfecto viene de Él, lo que tiene que decir entonces es, Señor, dame amor. Porque el amor es paciente. Amén. Entonces ya no le va a decir al hombre la cruz, ¿cierto? Sino el medio por el cual el Señor lo está perfeccionando a usted en amor. Porque el amor es paciente y nos está haciendo Él cada día semejantes a Él. Y la connotación real no debería ser negativa. Es decir, no hay nada de malo en pedirle paciencia a Dios. Pero hay que entender que esto es algo que solo se puede fortalecer y desarrollar en medio de la aflicción. Nunca un mar en calma hizo un buen marinero. Los buenos marineros se forman en las peores circunstancias. El salmista exclama y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lobo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya. Pacientemente espero en Él. Ese mismo texto de Hebreos, capítulo 12, verso 2 que leímos, de que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió lo oprobio. Ese mismo texto, el hebreísta, después de presentarnos todo el baluarte de la fe, todos los héroes de la fe, después de mostrar esos hombres que a pesar de todas las circunstancias enfrentaron ejércitos, enfrentaron persecución, fueron aserrados, pero se mantuvieron firmes y perseverantes. Después de decirnos eso en el capítulo 11, inicia el verso 12 diciéndonos, ok,
ahora nosotros también. Y bueno, nosotros pensamos, no, sí, esos son los héroes de la Biblia. Pero después nos dice, nosotros también tenemos en ellos nuestra gran nube de testigos. Ellos son nuestros testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así como ellos lo hicieron y fueron perseverantes en medio de la adversidad, nosotros también. Esa gran nube de testigos está allí, es para eso. O usted dice, no puedo, véanlo, ahí están los que sí pudieron porque pusieron su confianza en Dios. La última actitud, y con esto cerramos: sometimiento. Gozo la primera, entendimiento la segunda, y la última, versículo 4, sometimiento. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una vez nosotros entendemos y reconocemos que las pruebas son un medio esencial que Dios va a emplear para fortalecer nuestro carácter, entonces podemos llegar al tercer punto. Podemos someternos a Él. Podemos, con una actitud dócil, con una voluntad dócil, someternos a Él, porque Dios quiere completar su obra en nosotros. Ahora, ¿por qué Dios quiere completar su obra en nosotros? Porque Él completa todo lo que comienza. Es decir, si una obra es de Dios, va a llegar a su fin. Él todo lo que comienza, lo termina y lo completa. Lo que Santiago quiere decirle a sus lectores y en esta mañana a nosotros es: permite que la obra completa se dé. Sé maleable, sé dócil, sométete a Él para que tenga su obra completa. Eso quiere decir que entre más nos resistimos, más duramos en la prueba. Entre más usted haga berrinche, entre más nos quejemos, entre más hagamos, entre más pataleemos, más duramos. Pregúntenselo al pueblo de Israel. Hasta que no nos sometemos por completo. Y esto va en completa contravía, ¿no? Porque normalmente se nos dice, no, tienes que luchar, tienes que pelear, dala toda, no te rindas. No, la propuesta es completamente contraria. Ríndete, pero a sus pies. Señor, no sé qué estás haciendo. Hay cosas que no entiendo, pero hoy me rindo. Y quítate los guantes, porque el único que se hace daño eres tú. Hasta que no nos rendimos por completo y nos sometemos, porque si verdaderamente somos sus hijos, Él va a completar su obra. Y va a mirar y dice, todavía falta. Y así como cuando usted revisa lo que está preparando en la cocina y lo puya y todo, cruito. Todavía le falta y hasta le sube la candela. Usted verá. Usted verá. Pero lo que el texto quiere decir es que podamos permitir ser maleables en Él. Deleítate, decía el salmista, en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón, ¿no? Pero primero estaba Anak, ser maleable. Deja que el Señor te moldee, deja que el Señor te transforme, deja que Él complete su obra. Y después que Él haya completado su obra y haya alineado tu voluntad a la de Él, pide lo que quieras, porque lo que pidas estará alineado a su voluntad. Pero primero tienes que pasar por sus manos. Cuando aprendemos a regocijarnos, llegamos a comprender que nuestro Padre Celestial va a usar la prueba no para dañarnos, sino para fortalecernos y perfeccionarnos. Nos vamos a sentir motivados a aceptarlo porque Dios siempre está haciendo algo benéfico para nosotros. ¿Qué está haciendo Dios? Su obra completa, ¿qué es? Miren las dos palabras. En primer lugar, hacernos
perfectos. Wow. Aquí no tiene la connotación de perfección moral o espiritual. Aquí la palabra perfecto que Santiago usa y que va a usar 7 veces en su carta, tiene la connotación de estar completo, alguien completamente desarrollado. La mejor traducción es alguien completamente maduro. El Señor nos está formando y en medio de esta formación quiere que nosotros seamos completamente maduros, y la madurez espiritual se logra haciéndonos cada vez más semejantes a Cristo. Y para hacerlo es capaz de pasarnos por estas pruebas. Perfectos, un propósito que tiene Dios. Ningún otro libro del Nuevo Testamento va a usar con tanta frecuencia este término. Se refiere a plenitud. El Señor quiere que seamos plenos, que seamos íntegros. Y la segunda palabra que aparece ahí, porque todos tenemos imperfecciones en nuestro carácter, ¿no? El problema es que nosotros nos resistimos, no somos dóciles. Entonces usamos la excusa, pero es que yo soy así y quien me va a amar, que me ame así, sino que no me ame. Sigue resistiéndote, ¿no? Pero si de verdad eres un hijo de Dios, el Señor va a seguir trabajando en ese carácter por más endurecido que esté. Tú verás si dura 5 o 20 años, pero Él va a completar su obra. Porque la madurez espiritual a donde Dios nos quiere llevar es esta, plenitud, una vida completamente íntegra, donde tus acciones son consistentes con lo que crees. Eso es lo que es integridad. Lo que dices es igual a lo que haces. Y lo que haces concuerda con lo que dices. Y la segunda palabra que usa es cabales, que tiene la misma idea, completo, entero. Pero cabal transmite también la idea de algo que se observa de todos los ángulos. Como cuando usted le da la vuelta a 360 grados mirando algo. O sea, usted ve algo por todas partes. Esa es la idea que aparece ahí. La palabra holo, donde viene holograma. Lo que quiere Santiago decir es que Dios está formando en nosotros un carácter que por donde se nos vea, seamos íntegros. Por cualquier lugar donde se nos mire. Y para reafirmar esa idea nos dice, sin que os falte cosa alguna. Es decir, el resultado final es perfección. El resultado final es plenitud. No carecer de nada, espiritualmente hablando, ¿no? Esa es la razón por la cual el apóstol Pedro termina su carta, la primera carta, como termina, ¿no? El apóstol Pedro va a decir, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Siempre vamos a enfrentar pruebas, pero el resultado va a ser perfección, que el Señor nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Creo que estamos tratando con las cosas más duras de la vida, ¿no? ¿Por qué sufrimos dificultades? La eterna pregunta del sufrimiento. ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? ¿Cuál es la naturaleza de la fe? Y Santiago quiere proporcionar estas razones para enfrentarlo. El gozo, el entendimiento y el sometimiento. Dios nos ama y nos perdona, pero también desea que maduremos. Y parece que este es el único camino por donde verdaderamente maduramos. Dios puede moldear nuestro carácter y hacer obras asombrosas por medio de nuestro sufrimiento y de la adversidad. Él es capaz de hacerlo, nos va a ayudar a ser perfectos y completos. Y nuestra reacción, la forma en la que nosotros enfrentamos esa dificultad, va a mostrar el carácter de nuestra fe. Hermano, las pruebas siempre nos van a quedar grandes. Lo único que muestra es nuestra necesidad de Dios. Cuánto necesitamos de Él. Por eso tenemos que correr a Él. Cada prueba es única y es diferente, pero el Señor que nos sostiene en medio de la prueba es exactamente el mismo, porque no cambia. Sigue siendo fiel. Las pruebas producen paciencia,
Pero esta paciencia es con la connotación de esperanza. Es decir, la prueba no viene a restar, no viene a dividir. La prueba viene a sumar, viene a multiplicar. Amén. Porque Él está formando en nosotros el carácter de Cristo. ¿Hasta cuándo es eso? Hasta el día glorioso. Hasta que le veamos tal cual es y seamos semejantes a Él en todo. Así que, hermano, la prueba no resta, la prueba suma, multiplica, siempre producirá algo bueno. Amén. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestra vida y corazón. Tú conoces por cada una de las cosas que pasamos y enfrentamos. Cada circunstancia, cada una de las cosas que aún somos incapaces de entender y de comprender. Tú conoces el corazón de cada uno de los que hoy nos hemos congregado en este lugar. Hablar de que la verdadera fe se prueba en medio de la adversidad y providencialmente nos pones en una condición aún climática para recibir esta palabra tan difícil. Pero en medio de la adversidad se levanta tu voz. En medio de todo lo que es contrario, en medio de todo lo que quisiera impedir que nosotros entendiéramos la realidad de esta palabra, Señor. En medio de todo queremos pedirte que seas glorificado en nosotros. Que nos ayudes a poder entender esto que quedó plasmado en tu palabra. Que la forma en la que voy a afrontar cada dificultad y cada circunstancia marcará la diferencia de en qué lugar he puesto mi confianza y mi fe. Y hoy nosotros queremos decir, Señor, que nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra fe está puesta en ti. No confiamos en lo que pueda hacer el hombre, no confiamos ni siquiera en nuestro propio corazón, no confiamos ni siquiera en nuestras propias buenas intenciones, porque muchas veces hemos fracasado con muy buenas intenciones, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, a entender lo que nos estás diciendo, cuál debe ser nuestra forma de enfrentar cada aflicción. Con sumo gozo, como lo hizo Jesús, por el gozo puesto delante de Él, fue capaz de sufrir el oprobio y sufrió la cruz. Que yo pueda gozarme entendiendo que tú eres la fuente de este gozo, de que en medio de la tribulación tú eres capaz de producir en nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, tú conoces los corazones de cada uno de los que nos hemos reunido en esta mañana. Tú conoces sus luchas, tú conoces por qué situación están pasando o han pasado cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces cuánta dificultad económica, tú conoces el dolor de ese familiar enfermo, tú conoces el dolor de aquellos que les ha tocado salir de su nación, dejando todo, Señor, y hoy están aquí como extranjeros, en donde nunca empezaron a estar, pero que cada uno de nosotros pueda entender, Señor, que en medio de todo tú sigues obrando, de que estás trabajando en lo más importante, en nuestro carácter, y que esto produzca el gozo necesario para enfrentar esta dificultad. Que nosotros podamos entender que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, que en medio de nuestra adversidad nuestro corazón pueda perseverar y pueda permanecer, y que nos podamos someter a ti, Señor, para que tú completes tu obra en nosotros, con la cual nos estás perfeccionando y haciéndonos cabales, Señor. Nos estás formando sin que nos falte cosa alguna, Padre. Gracias por este momento y por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque pudimos, a pesar de todo, escuchar tu voz y escuchar tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra y ayúdanos a perseverar en medio de esto. En el nombre de Jesús. Amén.